nombre es Pedro Aponte Vázquez. Nací en Gurabo en el año de 1939. Después de nacer en Gurabo, mi familia se mudó a Caguas, siendo yo todavía bien pequeñito. Es decir, que yo no tengo recuerdo de haber vivido en Gurabo, pero sí tengo recuerdo de haber vivido en Caguas. Yo soy hijo de un policía. Para la época de la rebelión del 50, del Partido Nacionalista, mi papá era teniente de la policía en Caguas. Y yo escuché el tiroteo que sostuvo el barbero Vidal, con el que está ahí siendo perseguido, siendo tiroteado. Pero por otro lado me preocupaba el bienestar de mi papá. Afortunadamente, pues no ocurrieron grandes cosas en Caguas con las que mi papá tuviera que lidiar, como en su condición de teniente de la policía. Pues luego de eso, la persecución política que había en Puerto Rico me hizo, después de varios años de estar aquí, haber estudiado aquí en esta universidad, Universidad de Puerto Rico, y de haber ido a estudiar a la Universidad de Fordham en Nueva York. Allí estuve siempre activo en las actividades independentistas, tanto aquí como allá en Nueva York. Pero se dio el caso de que estuve trabajando como periodista, trabajando en relaciones públicas, en una organización que se llamaba Puerto Rican National Forum. Y allí pues me di con un compañero de trabajo en la misma oficina esta de Relaciones con la Comunidad, que me mostró lo que creía él que era el manuscrito de una carta donde un médico hablaba de haber matado a unos pacientes. Y eso me interesó muchísimo porque poco antes yo había estado examinando con el doctor Miguel Arriestra un manuscrito suyo de un libro que publicó, y en ese manuscrito él mencionaba ese suceso. Y entonces, pues, por cosas que estaban ocurriendo allí en ese lugar donde yo trabajaba, abandoné el trabajo y me dispuse a investigar esto de la carta del médico que resultó ser el doctor Cornelius Packard Rhoads. Ahí, mientras investigaba eso, que de hecho esa investigación la comencé allá en Nueva York, la comencé en la Biblioteca Pública de Nueva York, en la Quinta Avenida y calle 42. Eso me hizo pensar, por la información que obtuve, me hizo pensar en las denuncias que había hecho Albizu de que lo habían irradiado, de que lo habían expuesto a unos rayos electrónicos de bellísimos colores y de gran precisión. ¿Por qué hice la conjetura? Porque ese médico había matado a la gente mientras ejercía su profesión como investigador médico en el Hospital Presbiteriano de Puerto Rico, y ahí es a donde llevan precisamente a Albizu cuando se agrava su condición en el presidio. Ellos coinciden en Harvard como estudiantes, uno de medicina, que era Rhoads, y Albizu de Derecho, y de otras disciplinas más que estudió allí. Y entonces también encontré durante mi investigación del caso Rhoads que él había sido asesor médico de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. De modo que aquí había ya un vínculo entre de la radiación de Rhoads y con Albizu, porque de eso era de lo que hablaba Albizu. Yo tuve que leer bastante sobre los rayos láser, porque pensé que estos rayos podían ser lo que llamaban los rayos láser, y tuve que examinar varios libros sobre eso. Y casualmente
ahí me encuentro que lo que él decía que eran de bellísimos colores y de gran precisión, veo en la literatura sobre los rayos láser que son dos fundamentales características de los rayos láser. Pues me dispuse entonces a investigar más sobre Albizu y cuando di por terminado, bueno, por terminado provisionalmente lo del caso Rhodes, porque yo continué siempre seguí, año tras año, seguí buscando más y más información, al extremo de que inclusive fueron varias las publicaciones que hice sobre el caso, incluyendo una, la más amplia de todas, que es que la escribí en inglés para beneficio de la gente que no lee español. Entonces me dispuse a investigar esas denuncias que había hecho Albizu y allá lo empecé entrevistando a un nacionalista que mientras yo estuve allá, él fue arrestado y acusado de posesión de explosivos. Lo acusaron de haber tenido unos explosivos dentro de lo que nosotros llamamos un bollo de pan, que es una libra de pan. Y lo acusaron de posesión de explosivos. Ese era Carlos Feliciano. Él era nacionalista y había estado preso como Albizu, acá en Puerto Rico. Entonces, pues Carlos Feliciano me dio algunos datos, pero me refirió donde doña Ruth Mary Reynolds, que era una norteamericana, pacifista, pero no obstante, admiradora de don Pedro, a quien había conocido cuando Albizu estuvo en el Hospital Columbus, allá en Nueva York. Ella lo conoció allí y compartió con él y lo visitaba constantemente. Hay que saber que Albizu sostenía reuniones y recibía muchas visitas en ese hospital porque su condición en realidad no era como se decía, como se alegaba, para protegerlo a él, de que se había salido moribundo de la cárcel. Eso es falso. Él no salió moribundo de la cárcel, porque eso fue lo que se propagó como un truco político, que se propagó eso. Pero todo parece indicar, pues toda la documentación que existe sobre eso indica que él llegó allí para evitar ser arrestado. ¿Por qué? Porque él no aceptó las condiciones de la probatoria que le impusieron cuando lo encontraron culpable acá en el Tribunal Federal, que es cuando lo encarcelan en Atlanta. Él llegó el momento de salir y él tenía que firmar unos papeles aceptando que se iba a reportar donde el oficial de probatoria, y él no lo firmó, pero salió. Y eso fue otro de los asuntos que investigué. Eso es otra cosa que me hizo ponerme a seguir investigando más sobre Albizu, porque era un misterio que él se hubiera negado a firmar esos papeles que eran requisitos para poder salir de la cárcel y que aún así saliera de la cárcel. La razón por la que sale sin haber firmado, siendo eso un requisito, fue que había habido un caso anteriormente de unos civiles, unos ciudadanos norteamericanos allá, que habían sido acusados de violar las leyes de la fabricación y transportación interestatal de bebidas espirituosas, cuando estaba eso prohibido. Entonces, ese caso se llama Braverman versus US. Es un caso que lo resolvió la Corte Suprema de Estados Unidos. Y entonces, en ese caso, él se apeló. Lo encontraron culpable. En todos los acusaron, creo que fue de 8 conspiraciones, de 8 casos de conspiración. Entonces, la defensa alegó ante el Tribunal Supremo que eso no eran 8 conspiraciones o 6, no me acuerdo exactamente el número,
que no era ese número de conspiraciones, que había sido solamente una conspiración. Una conspiración. Que todos estos actos son parte de una conspiración y que por lo tanto a ellos solamente se les podía sentenciar por un caso y no por 8. Pues claro, esto aplicaba al Albizu Campos. Pero ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Ustedes saben que la Corte Suprema, cada vez que emite una opinión o una decisión, eso lo hacen público. Y luego sale impresa. También sale impresa. Pero siempre hay reportes, por ejemplo, en el New York Times, eso no falla. Ellos siempre están pendientes de publicar las decisiones del Tribunal Supremo. Esa no la publicaron. Él, en conversaciones con Víctor Marcantonio, aparentemente, pues decide irse a Nueva York, que no era donde él tenía que ir, él tenía que regresar a Puerto Rico. Ese es otro de los mitos que existen, que dicen que él tenía la ciudad de Nueva York por cárcel. No, él decidió irse a Nueva York. Él tenía la obligación de regresar a San Juan de Puerto Rico, donde lo habían sentenciado, y reportarse donde el oficial de probatoria de San Juan. Se interna en el Hospital Columbus, en Nueva York, y su médico es Epaminondas Secondari, un médico italiano que, según Marisa Rosado, era un refugiado político, huía de la persecución política en Italia y se refugió en Nueva York, y era un amigo de Víctor Marcantonio, que también era italiano. Entonces, ese médico era su médico de cabecera. ¿Cuál es la implicación? Que ningún médico del hospital podía darlo de alta, porque lo hubieran dado de alta porque él no estaba en condiciones de estar en un hospital. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo en el hospital? 29 meses. ¿Se hubiera muerto uno? No, él no estaba en condiciones de moribunda, como han dicho. No, él se metió ahí para evitar ser arrestado por haber salido sin firmar los papeles. Y estaba Hoover loco, buscando a ver cómo poder arrestarlo de nuevo y meterlo a la cárcel de nuevo. Y finalmente se enteró. Pero antes de enterarse, Hoover sospechó que el director del negociado de prisiones era un traidor, que él se había confabulado para dejar salir al Albizu. Hasta ahí llegó Hoover, el director del FBI, el director vitalicio del FBI. Pero finalmente un agente se enteró de cuál era la situación y se lo hicieron saber a Hoover, y ahí se quedó quieto. Se queda viviendo en la ciudad de Nueva York, en la casa de un nacionalista, que precisamente es un edificio donde en un piso estaba él y en otro piso, el piso de arriba, en el otro piso vivía Oscar Collazo, en el mismo edificio. De ahí entonces regresa en el 47, en diciembre, y reanuda las luchas por la liberación de Puerto Rico que había comenzado en la década del 30. Vuelve otra vez a ataque. Contrario a algunos luchadores que van presos, salen y dejan la lucha. Se olvidan, se dan de baja. No, hay otros que siguen, de una manera o de otra, siguen aportando. Unos calladamente, otros abiertamente, pero continúan. Y eso hizo Albizu también. Él salió de la cárcel, vino y siguió con la lucha de nuevo, y entonces el régimen otra vez con su persecución. Y aquí es que entonces se da el caso de que
de que él alega que lo están irradiando, que lo están atacando con unos rayos electrónicos de bellísimos colores y de gran precisión, que vienen de lugares del frente, de allá afuera, otros vienen de acá arriba, de donde estaba el periódico El Mundo, allá arriba trepado. De diferentes lugares él pensaba que lo estaban atacando con esos rayos. Y hay testimonios que obtuve de doña Isabel Rosado, de que estando ella con él, creo que era que estaba escribiendo, él le estaba dictando una carta o algo, y ella dice que ella vio un haz de luz penetrar en la habitación, mientras ella estaba ahí escribiendo. También hay testimonio de Carmín Pérez, y yo creo que de Doris Torresola, de que estando allí, de síntomas que sentían, de la lengua pesada, y cosas que sentían mientras estaban allí en la habitación con él. Estuve investigando de diferentes modos esto de la radiación, cuán posible era esto. y consulté con el doctor Sergio Ramírez, que era un médico especialista en medicina nuclear. Consulté con el doctor Joaquín Medín, que me habló sobre las características de los rayos también, los láser, lo que se puede esperar y lo que no. Además de los que yo consulté, pues entre la información que obtuve fue de testimonio de Orlando Daumí, el doctor Orlando Daumí, que vino de allá a examinarlo, y la determinación que hizo él de que tenía las características de una persona que había sido intensamente irradiada. Estaban las fotos, estas fotos que yo publiqué de las piernas de él y del abdomen, como estaba, me las dio Ruth Reynolds, que tenía copias, bueno, eran como originales del periódico. Parece que eran reveladas allí en el laboratorio del Imparcial. Una de las maneras en que los nacionalistas investigaron las denuncias que hacía Albizu de la radiación, una de las medidas fue que ellos consiguieron que de Estados Unidos les mandaran un Geiger counter. Y entonces con ese aparato de medir la radiación, ellos detectaron que empezó a hacer clic, 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 y cuando se lo acercaron más al cuerpo del Albizu, el aparatito se dañó, no funcionó más. Yo localicé por teléfono al doctor Gordon Gould. El doctor Gordon Gould, cuando era estudiante, estaba escribiendo una tesis doctoral sobre lo que él llamó rayos láser. Él fue quien acuñó las siglas de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, láser. Y él asistía a un grupo de estudio del marxismo como estudiante. Y en ese grupo había uno o dos agentes del FBI. Y ellos allanaron el apartamento de Gordon Gould y se incautaron de sus papeles, de su tesis.
de su tesis doctoral, donde él hablaba de esto, de los rayos de esto. Yo llamé, cuando estaba haciendo la investigación, lo localicé por teléfono, le pregunté si era posible que sucediera esto, de que un aparatito que mandaron a esta gente, que se dañe, que deje de funcionar y se dañe, porque al estar aplicándoselo cerca a una fuente de radiación. Y me dijo que sí, y así. De eso depende de la calidad del instrumento y de la intensidad de la radiación. Le pregunté si podía citarlo públicamente y me dijo que no. Pensé en que podía hacer un guión más directo sobre asuntos del nacionalismo y visualizo un relato de todo esto a partir de la propia invasión de Puerto Rico por Estados Unidos, la invasión militar del 98. Y llevar eso poco a poco a las reacciones, a los personajes, a las reacciones, a lo que se da en el país, a combates que sí hubo, aunque se sigue diciendo que no hubo combates de parte de aquí contra ellos. Y entonces ir desarrollando eso hasta llegar al BISU y cómo todo aquello desemboca en el patriotismo de esta persona que es Pedro Albizu Campos, de niño. Entonces aparece el niño que está viendo un corre y le pregunta al tío o al abuelo ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los que mataron a fulano? Dice, los invasores del norte, creo que dice. Y entonces él se queda con eso en su mente. Y de ahí pues se sigue desarrollando lo del BISU, se convierte en un estudiante que después viene a ser un profesional, entonces viene a dedicarse a la lucha directamente y recibe entonces la represión directamente de ese gobierno interventor, invasor de Puerto Rico, hasta causarle la muerte. Así, de ese modo, pues seguía encontrando asuntos que despertaban la curiosidad de uno y seguía ampliando y ampliando más la investigación. De modo que por un lado escribí sobre un libro que titulé Locura por decreto, que es donde analizo lo concerniente a cuando a él lo declaran loco. Yo considero que fue un decreto del gobierno colonial de Puerto Rico. Encontré sobre la persecución que el FBI lo perseguía continuamente. Pedí el expediente muchos años antes de que el congresista Serrano se enterara de que aquí perseguían a los independentistas. Y solicité copia de ese expediente, lo recibí esa copia de ese expediente, lo escudriñé, lo analicé, lo estudié y lo resumí por escrito en otro libro que titulé Albizu, su persecución por el FBI. Pues de esa manera yo llegué a la conclusión de que el doctor Cornelius Rhodes había sido el autor intelectual de las torturas que don Pedro alegó que sufría mientras estaba en la cárcel de la Princesa y que declararlo loco era simplemente una manera del gobierno de aquí y el de allá de evitar, confrontar toda esa realidad documental que existía. Aparte de que existían testimonios orales, yo entrevisté a muchísimos nacionalistas con los que compartí durante varios años, que eran los veteranos de la insurrección del 50. Los conocí, los entrevisté, compartí con ellos, viajé con ellos,
cooperaron conmigo muchísimo ellos. Y en las publicaciones mías, contrario a las publicaciones de un autor que después se ha hecho célebre aquí con la ayuda de algunos independentistas, yo sí digo a quién entrevisté y cuándo lo entrevisté y qué me dijo. Eso está en estos libros. Además de estos libros que te he mencionado, pues publiqué unas memorias noveladas. Es un libro donde yo digo, a base de los mismos testimonios de Albizu, de sus discursos, de entrevistas que le hicieron, etcétera, de lo que yo llegué a conocer del ser humano que era Pedro Albizu Campos. Yo me imaginé a él escribiendo sus memorias en la cárcel, en el presidio cuando lo arrestaron en el 53. Y bueno, él salió en el 53, cuando lo arrestaron en el 54 cuando hubo el ataque al Congreso. Después de eso, durante un tiempo que él se pone a escribir, yo digo que él se pone a escribir su memoria, y entonces publiqué lo que titulé Las memorias que don Pedro no escribió. La primera publicación en relación con todo este asunto de la investigación del Albizu fue Yo acuso, tortura y asesinato de don Pedro Albizu Campos. Esto fue una ponencia que escribí para leerla ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en agosto del 84. Entonces después de eso, que de hecho no tuvo, pasó como que eso no hubiera sucedido para la prensa, para efectos de la prensa, incluyendo algunos periodistas que yo conocía, no se publicó nada. Entonces hice pública esa ponencia gracias a la cooperación y al interés y a la iniciativa de un compañero de PRISA, aquella organización ecuménica que había en Puerto Rico, que era el reverendo Alberto González. Pues ese libro, de la casualidad que para esos días una periodista del Canal 2 me llamó para preguntarme sobre, bueno, porque yo había estado haciendo conferencias de prensa y dando la publicidad del asunto, ¿verdad? Y pidiendo que se hiciera una investigación. Y esa periodista se interesó en el asunto, y entonces yo le hablé de ese que estaba en imprenta, le di una copia de la portada, me entrevistó, y luego ella hizo un documental me parece que eran 9 segmentos, 9 días corridos, que llamó Albizu Campos Rompiendo el Silencio. Lo tituló ese documental, la premiaron a ella por ese documental. Entonces a mí me botaron de la universidad. Yo para entonces era profesor en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, aquí en Atorrey, y como consecuencia de haber escrito y publicado esa ponencia que llevé ante la ONU, pues no me renovaron más el contrato. Eso me hizo volver otra vez al exilio ya a Nueva York, a la gran urbe, que yo aprecio mucho, la ciudad de Nueva York. Yo la aprecio mucho, ahí prácticamente, allí es donde me hago periodista, allí es donde me hago investigador de sucesos históricos. Allí conocí a mi actual esposa, de manera que fue para mí es la ciudad de Nueva York, pues siento un gran aprecio por la ciudad. Pues después de publicado ese Yo acuso, tortura y asesinato de don Pedro Albizu Campos, mucha gente me preguntaban después de pasado el tiempo, bueno, ¿y qué pasó con aquello, Pedro, con la ponencia y con esto y la denuncia y la investigación? Y entonces yo recogí muchos de los sucesos que habían acaecido después de presentar eso ante la ONU y publiqué lo que titulé
yo acuso y lo que pasó después. Y con eso, entonces estaba diciéndole al público qué fue lo que pasó después, que por cierto, mucho de lo que pasó después fueron, aparte de las represalias que uno sufre por la persecución, también fueron la ayuda y la colaboración que recibí de organizaciones, de estos mismos nacionalistas que siempre me estaban ayudando, de organizaciones profesionales, estudiantiles, gremios, todo esto que apoyaban la investigación. Y también de las dificultades que encontré, porque también tenemos el caso del Colegio de Abogados, que se suponía que iba a auspiciar una investigación científica de esas denuncias de Albizu, pero se rajaron y no llegaron, no hicieron lo que se comprometieron a hacer. Y también escribí sobre eso como periodista, columnas de prensa. Y entonces en una de esas columnas dije que el Colegio de Abogados se había lavado las manos. Y entonces un miembro de la Junta de Gobierno mandó una carta al periódico El Mundo donde había salido esa columna diciendo que yo me tenía que lavar la boca por haber dicho lo que dije. Decía que una expresión que uno no esperaría de lo que Albizu llamó letrados. Pues hasta eso pues uno tuvo que exponerse en este afán por buscar la verdad. A través de la obra, excelente obra biográfica que escribió Marisa Rosado sobre don Pedro, que tituló Las llamas de la aurora, pues me enteré de algunos datos de Albizu personales y de su niñez y de su condición de estudiante, porque como mi empeño no tenía que ver con esa etapa de su vida, sino con lo de la encarcelación y lo que le pasó mientras estaba preso y su persecución directa, pues no estaba muy enterado de eso y no lo estoy tampoco, solamente por lo que he podido leer de los libros de Marisa. Pero así supe, por ejemplo, algo que incluí en el guión que te voy a mencionar después, y es que él empezó la escuela me parece que era cuando tenía 12 años, porque él no estaba yendo a la escuela, él era un muchachito muy pobre, de una familia muy pobre. Su mamá había muerto y lo criaba un tío y creo que una tía, y entonces no estaba yendo a la escuela, pero unos muchachitos que iban para la escuela lo invitaron un día, y él fue, tenía 12 años, y entonces empezó a ir a la escuela a esa edad. Y al poco tiempo ya empezaron brincaron de grado. Hizo la escuela superior, que los 2 años de escuela superior lo hizo me parece que como en 8 años o algo así. Después de eso me entero pues de que él recibe una beca para ir a estudiar a la Universidad de Vermont, y de allí a su vez otro profesor le habla de que él debe irse a estudiar a Harvard, y entonces él consigue también la manera de que él vaya a estudiar a Harvard. Allí se destaca como estudiante y como estudiante activista, políticamente activo, por su interés en la independencia de otros países, como era la India y como era Irlanda. Y entonces
se destaca también en eso y sobresale, y así tiene, por ejemplo, que fue presidente de uno de los clubes que llamaban clubes estudiantiles, que tenían que ver con asuntos políticos, y también fue escogido, según relata Marisa y también relata Benjamín Torres, escogido para representar a Puerto Rico en algo que iba a ocurrir en Europa, para lo cual después no llegó a ir. También estudió ciencias militares mientras estaba en Harvard. Fue teniente del ejército y escribió algunos artículos del Harvard Crimson, una revista estudiantil de la Universidad de Harvard. Él viene a Puerto Rico después que se gradúa de Derecho y de los otros títulos que obtuvo, o que se dice que obtuvo. Entonces comienza a interesarse en estar activo, porque siempre estuvo interesado en la situación de Puerto Rico, pero interesó en participar en la cosa política, en la lucha política del país, y llega a ser presidente del partido, lo eligen presidente del Partido Nacionalista, donde ingresó, pero cuando estaba en un meeting, el que era presidente del partido habló en una tribuna que tenía muchas banderitas americanas alrededor de la tribuna, y habló elogiando la bandera americana, la bandera de Estados Unidos de la América del Norte. Y entonces cuando le tocó a Albizu hablar, él comenzó a recoger una a una, ceremoniosamente, las banderitas y se las echó en un bolsillo del gabán. Y ahí dice sus famosas palabras de que yo a ti no te saludo, porque aquí tú representas la tiranía. Y ahí pues, una tremenda ovación de aquella muchedumbre que estaba allí al frente y alrededor de aquella tribuna. Y luego lo eligen presidente del partido, y entonces ahí él, cuando lo eligen presidente del partido, hace su discurso donde dice que este partido no va a ser un nacionalismo de cartón, que es lo que había sido hasta ese momento, un nacionalismo de cartón. Y sienta las pautas para lo que va a ser el partido de ahí en adelante, que se exige un juramento de los miembros de dar vida y hacienda por la independencia de Puerto Rico. Ese partido tuvo su ala clandestina, algunos dicen que no, tuvo su ala clandestina, pero mientras tanto había otros miembros que, aunque retaban directamente y abiertamente al gobierno que habían impuesto los norteamericanos aquí, no eran clandestinos, eran abiertos, y eso eran personas que eran perseguidas constantemente. Se les acusaba de querer derrocar el gobierno del invasor. Y el partido siguió siempre con esa línea de lucha, de que era de confrontar al régimen que habían impuesto los norteamericanos.
De esa manera es que entonces se dan varios sucesos como la masacre de Rico Piedras, donde unos policías acribillan a varios nacionalistas, al que sale herido y sobrevive lo enjuician, Albizu lo defendió, salió absuelto, mueren otras personas que no eran nacionalistas, que por casualidad murieron en un tiroteo. Ocurre la masacre de Ponce, entonces acusan a Albizu, lo enjuician, el jurado se pone de acuerdo, entonces vienen y se reúnen allá el fiscal y otros más en la fortaleza y acuerdan pues, hacer otro nuevo juicio, pero con un jurado escogido precisamente para que sean norteamericanos y puertorriqueños que sean favorecedores de la invasión y de la presencia norteamericana aquí. Entonces, de ahí es que lo declaran culpables de eso a Albizu y a otros más, y lo mandan a la cárcel federal en Atlanta, en la provincia de Georgia, a cumplir 6 años de cárcel y 4 años en probatoria. Y de ahí pues se sigue desarrollando lo de Albizu, que crece, se convierte en un estudiante que después viene a ser un profesional, y entonces viene a dedicarse a la lucha directamente y recibe entonces la represión directamente de ese gobierno interventor, invasor de Puerto Rico, hasta causarle la muerte. Un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací. Como en la lluvia una fiera, y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más volaba. A Nueva York se acercaba un peón de las Marías. Con la esperanza decía del largo día volver, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar. Reventó en un taller. De una lágrima soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo. Del recuerdo siempre fijo en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto de un Puerto Rico de ensueño. Y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. Y el lechón que me desmienta, que se ande muy derecho, no sea en lo más estrecho de un zaguán, pague la afrenta. Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería borincano